Cordial saludo, profesor. El tema que nos tocó exponer es integrina asociada a fibronectina. Y los integrantes son Juan Carlos Acuña y Osiris Joana Salazar. Lo primero que debemos saber es qué son las integrinas. Las integrinas son proteínas que permiten la comunicación entre células. Están presentes en la superficie celular en elevadas concentraciones y es una de las moléculas de adhesión celular. Son un conjunto de glucoproteínas que participan la mayor parte en la unión de las células con la matriz extracelular, como el colágeno, laminina y fibronectina. Y en el espacio intracelular puede interactuar con filamentos de actina del citoesqueleto. Algunas también participan en la unión célula-célula. Su estructura. Son heterodímeros, es decir, que son moléculas conformadas siempre por dos proteínas. Están constituidas por dos cadenas compuestas de polipéptido que abrazan toda la membrana. Posee una cadena alfa y beta unida mediante enlaces no covalentes, como se puede notar en la imagen. Ambas cadenas se combinan y crean 20 integrinas diferentes. La subunidad alfa tiene 15 variables diferentes y la subunidad E beta tiene 8 variables diferentes. Fundamentalmente son receptores de membrana. Por la cara citoplasmática conectan con la trama superficial del citoesqueleto, específicamente con actinas, que son las proteínas globulares que forman los microfilamentos. Y por la cara externa conectan con proteínas como el colágeno, laminina y fibronectina. El número de subunidades alfa y beta varía entre los distintos grupos de organismos en el reino animal. Insectos como la mosca de la fruta tiene solo 5 subunidades alfa y 2 beta. Bueno, aquí tenemos una imagen de la membrana plasmática y vemos cómo la integrina está anclada a ella. El anclaje de la célula a la matriz extracelular es un requerimiento básico para la formación de un organismo pluricelular. La mayor parte de las proteínas extracelulares que se enlazan a las integrinas lo hacen debido a que contienen secuencias de aminoácidos. Las integrinas se asocian a la matriz extracelular con el citoesqueleto de la célula. El tipo de ligando que se unirá a una u otra integrina vendrá dado por el tipo de subunidades alfa y beta que posee la integrina. Entre los múltiples ligandos de las integrinas se encuentran la fibronectina, la vitronectina, el colágeno y la laminina. La conexión entre la célula y la matriz extracelular podría ayudar a que la célula soporte fuerzas de empuje sin ser arrancada de la matriz. Función de las integrinas. Una de las funciones más importantes de las integrinas de superficie es su papel en la migración celular. Las células se adhieren a sustratos por medio de sus integrinas. Durante ese movimiento, la célula forma nuevos anclajes con el sustrato en la dirección del movimiento, a la vez que libera otros ya formados en la parte posterior. Cuando se libera del sustrato, las moléculas de integrinas retornan al interior de la célula mediante procesos de endocitosis, siendo enviados en vesículas a la región anterior donde serán devueltos a la superficie, es decir, son reciclados constantemente, permitiendo que la célula tenga anclajes de refresco en su región frontal. Entre otras de las funciones de las integrinas está participar activamente en múltiples fenómenos fisiológicos y patológicos. Son receptoras de membrana, uniones de la célula con la matriz extracelular, transducción de señales, es decir, que controlan el crecimiento y diferenciación celular. Refuerzan la capacidad de la célula a la hora de tomar decisiones biológicas como moverse, ser anclada, morir, diferenciarse, etc. Regulan la adhesión celular, controlan el movimiento y la forma de las células. Coagulación, defensa contra las infecciones y desarrollo embrionario. Bueno, continuando, vamos a definir un poco lo que es la fibronectina. Esta palabra deriva de las raíces latinas fibra y nectere, que significa unir o conectar. La fibronectina en sí es una proteína ubicua y abundante en la matriz extracelular que une otras proteínas de la matriz extracelular, por ejemplo
tenemos el colágeno, la fibrina, los proteoglicanos y en sí la misma fibronectina. Y moléculas de adhesión celular también tenemos, como son las integrinas y los indecanos. Por ejemplo, en la imagen se ve que la fibronectina está conectada por un extremo con las integrinas de la matriz de la membrana plasmática, y del otro extremo se adhiere al colágeno, regulando de esta manera la adhesión, migración, proliferación y supervivencia de las células. El proceso alternativo del único gen que codifica la fibronectina da lugar a múltiples isoformas. En los tejidos, las células secretan fibronectina como un dímero soluble que posteriormente se ensamblará formando fibras multiméricas insolubles que se depositan en la superficie celular, mientras que en el plasma se encuentra abundantemente en forma soluble. Entonces, podemos decir que se presenta en casi todos los tejidos, incluso en la sangre. Esta ayuda a la agregación plaquetaria para formar el coágulo. Aquí tenemos la imagen, una imagen que está la membrana plasmática, están las integrinas de color azul y están adheridas a la fibronectina, y las fibronectinas también al otro extremo están adheridas a estos complejos de proteoglicanos, que es un complejo formado por carbohidratos, proteínas y polisacáridos. Entonces, y para finalizar, vamos a tratar de complementar un poco más de lo que ya se ha dicho, o darle un pequeño repaso, sabiendo que las integrinas son una familia heterodimérica de glicoproteínas con un rol importante en varios procesos biológicos, como pueden ser la agregación plaquetaria, la inflamación, la función inmune. Está presente en la reparación de tejidos, en la metástasis celular y en la migración de tejidos durante la embriogénesis. Además, esta interviene en patologías como en el cáncer, la trombosis y enfermedades inflamatorias. Estructuralmente, todas poseen dos subunidades no covalentes denominadas alfa y beta, lográndose identificar por lo menos 20 subunidades alfa y 8 subunidades beta diferentes. Las integrinas se unen a una amplia variedad de proteínas de la matriz extracelular denominadas ligandos, como mi compañera ya lo había nombrado. Entre ellas, la más importante está la fibronectina. Otros serían, por ejemplo, el fibrinógeno, la minina, trambospondina, vitronectina, el factor de von Willebrand, y también se une a miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas. La mayoría de las integrinas se unen a más de un ligando y exhiben diferentes especificidades, dependiendo del tipo de célula en el cual se expresan. Su sitio de reconocimiento por lo general es una secuencia de tripéptidos RGD, o sea, son 3 proteínas en la matriz celular. Eso lo vemos aquí en la gráfica de la integrina. La vemos que está en la matriz celular, tiene salida por el alfa y el beta, y en la parte que queda hacia afuera, hacia la matriz extracelular, ahí hay una secuencia, se construye un sitio que es una secuencia para la fibronectina para poderse conectar. Y hacia el lado tenemos una tabla. Esta tabla nos indica qué integrinas están asociadas a la fibronectina. Aquí tenemos varios ejemplos. En la primera columna están el nombre de las integrinas. En la segunda columna el sinónimo como se conoce. En la tercera los ligandos.
o también conocidos en las proteínas de la matriz extracelular denominadas ligandos. Y la cuarta columna, cómo se distribuyen, en dónde se distribuye. Entonces, por ejemplo, tenemos fibronectina en la alfa 3 beta 1. Encontramos que hay varias proteínas ligando, como son la laminina, el colágeno y la fibronectina. En donde se distribuyen en las células T activadas, timocito, fibroblastos y células del epitelio. También tenemos la alfa 4 beta 1, distribuida en los linfocitos, monocitos, timocitos, fibroblastos, eosinófilos y músculos. Tenemos la alfa 5 beta 1, distribuidas en linfocitos, monocitos, timocitos, fibroblastos, epitelio, plaquetas y células endoteliales. Tenemos la alfa V beta 1, tenemos alfa, permítame un momento, alfa I LB beta 3, asociada, distribuida en las plaquetas, en los megacariocitos. También tenemos la alfa V beta 3, que están distribuidas en las células endoteliales, células B activadas, monocitos, melanoma. Alfa V beta 5, distribuida en los fibroblastos, monocitos, células de epitelios, tumores, carcinoma, hepatoma. Alfa V beta 6, distribuidas en las líneas celulares de carcinoma. Alfa 4 beta 7, distribuida en la subpoblación de linfocitos, hemiesmosomas. Y por último tenemos la alfa V beta 8, que las encontramos en la placenta. Quería también resaltar que la fibronectina es una proteína que tiene diferentes tipos de funciones en el cuerpo humano, pero hay una en particular que es la que está ayudando a muchas mujeres en la actualidad. Por ejemplo, para evitar un parto adelantado, se realiza un test para verificar cómo se encuentra, en este caso, la cantidad de fibronectina que está presente durante el embarazo, y determinar así si hay problemas de que la mujer tenga un parto adelantado. Entonces pueden que sea uno de los usos, hay que resaltarlo de todos modos.